Continuando con la clase de neuropatía diabética, vamos a hablar de la neuropatía diabética autonómica. La neuropatía diabética autonómica puede verse como autonómica cardíaca, una forma clínica. La otra forma clínica que puede afectar es el aparato gastrointestinal y la otra es el aparato genitourinario. Cuando afecta el aparato cardiovascular, lo podemos detectar a través de la frecuencia cardíaca en reposo, que está aumentada. Generalmente los pacientes están taquicárdicos porque no funciona el neumogástrico por estar afectado autonómicamente, y entonces predomina el ritmo adrenérgico. Hay una reducción de la variabilidad de la frecuencia cardíaca porque le falta justo la regulación neurológica. Se asocia a hipotensión postural por caída de la presión arterial sistólica a más de 29-30 milímetros de mercurio en la posición ortostática. Hay una reducción del ritmo circadiano, tanto de la frecuencia cardíaca como de la tensión arterial. Se pierde el ritmo circadiano normal y todo esto produce un aumento de la mortalidad y predisposición a muerte súbita. La mayor parte, también hay mayor prevalencia de isquemia silente, es conocido por todos, el infarto de miocardio sin dolor o infarto indoloro en los pacientes con diabetes, y también tiene una mayor prevalencia de infarto agudo de miocardio, más allá de tener la característica de poder ser indoloro. Bueno, acá vemos que puede estar mediada por autoanticuerpos contra los tejidos autonómicos. Hay una hipersensibilidad a la denervación a los agonistas alfa y beta adrenérgicos. Hay una reducción de la inervación adrenérgica del miocardio, aumento inadecuado de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial cuando el paciente realiza ejercicios. Hay una disminución del llenado diastólico y de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Esto es muy importante porque es una de las formas de pesquisarlo con cierta precocidad, o por lo menos de pesquisarlo, que es lo más importante. Una de las primeras alteraciones de insuficiencia cardíaca que muestran insuficiencia cardíaca en el paciente con diabetes es la difusión diastólica, más que la sistólica. Tienen inestabilidad cardiovascular intraoperatoria, por eso los pacientes que tienen diabetes que van a operarse tienen que tener un monitoreo estricto del aparato cardiovascular. Y una manifestación electrocardiográfica es la prolongación del intervalo QT. El tratamiento de la hipotensión ortostática, que quizás sea lo que más le molesta al paciente, pero quizás no sea lo más grave, pero sí le molesta, se puede realizar con distintos fármacos, de los cuales se puede utilizar la midodrina o la fludrocortisona, que quizás es la más utilizada, que es un corticoide de acción mineralo que aumenta la tensión arterial. La midodrina es un antihipotensor. Y también puede utilizarse eritropoyetina, que puede tener un efecto contra la hipotensión ortostática. La otra forma que puede verse es la gastroparesia diabética en el aparato gastrointestinal. Los síntomas que pueden mostrar estos pacientes y signos son sensación de plenitud postprandial, rápida, saciedad temprana, inestabilidad glucémica con hipoglucemia por el retardo en el vaciamiento gástrico. Y entonces si se dan la insulina o si toman la medicación y todavía no pasó el alimento del estómago al duodeno y al yeyuno ilion, no hay absorción adecuada de glucosa y entonces aparecen hipoglucemias. Y en el examen físico podemos encontrar un chapoteo gástrico postprandial por la falta de evacuación gástrica. El diagnóstico se realiza mediante estudios radiológicos y por cámara gamma con tecnesio, que muestra el retardo en la evacuación gástrica. Para la gastroparesia diabética, lo que se puede utilizar con cierto éxito es la metoclopramida, la domperidona y también la eritromicina, que tiene efecto de vaciamiento, de vaciar el estómago.
La neuropatía autonómica que también afecta el aparato digestivo, pues es la diarrea neurogénica, que es más rara pero puede presentarse. Es diarrea no secretoria y no tiene hipermotilidad intestinal. Es más frecuente en mujeres, generalmente se asocia a gastroparesia. Casi siempre es nocturna. Se puede acompañar de incontinencia esfinteriana y, por supuesto, el diagnóstico se hace por exclusión de otras alteraciones que producen diarrea, como son, por ejemplo, los síndromes de malabsorción, las afectaciones del colon y enfermedades como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Whipple y otras alteraciones del intestino delgado. El tratamiento de la diarrea diabética, que ha demostrado cierta eficacia, es con tetraciclinas, con ciprofloxacina, metronidazol, con clonidina y quizá la más eficaz sea la loperamida, para utilizarse para controlar la diarrea. La otra forma de alteración autonómica neurológica de la neuropatía diabética es la disfunción sexual. La mitad de los hombres con diabetes entre 40 y 50 años pueden padecerla. Es más frecuente la disfunción eréctil, pero también puede tener o asociarse a eyaculación retrógrada. Hay que descartar causas farmacológicas que produzcan disfunción eréctil, también descartar el abuso de sustancias como drogas ilegales, y el diagnóstico diferencial debe hacerse con causas psicógenas también. Y por último, la disfunción vesical, que tiene relativa frecuencia y pasa bastante desapercibido. Se manifiesta por disminución de la frecuencia de micciones nocturnas, y esto es porque la vejiga tiene un aumento en la capacidad para contener la orina por falta de percepción del detrusor. Entonces vamos a ver que el paciente tiene su primera micción matinal de una cantidad inusitada de volumen. Sabemos que normalmente a los 250-300 centímetros cúbicos de orina presente en la vejiga aparece el deseo miccional. Estos pacientes no tienen deseo miccional o lo tienen recién con cantidades de volumen de orina en la vejiga más altos, mayor de 400 centímetros cúbicos. O sea, no tienen nicturia, pero tienen un volumen elevado de la primera micción matinal. Tiene un aumento del residuo postmiccional y esto facilita, por estancamiento de la orina en la vejiga, facilita la presencia de infecciones urinarias recurrentes, y el diagnóstico se puede confirmar, la presunción diagnóstica se puede confirmar mediante la ecografía vesical, donde se va a demostrar un aumento del volumen pre- y postmiccional del contenido vesical. Acá vemos un ejemplo ilustrativo de una vejiga enorme en la pelvis, que produce hasta una opacidad en la pelvis. Y acá en una tomografía computada vemos cómo puede ocupar casi toda la pelvis. Esto es tremendamente anormal, y estos pacientes pueden alojar hasta entre 800 mililitros y 1 litro de orina en su vejiga, sin percibir deseo miccional. A veces orinan por rebosamiento. El tratamiento de la vejiga neurogénica es el siguiente: educar al paciente para que vaya a orinar cada 3 horas, porque sabemos que si no, no se va a dar cuenta que tiene que orinar. Se puede utilizar la maniobra de Credé, que consiste en la compresión de la pelvis y el hipogastrio para vaciar la vejiga. Algunos agentes como el betanecol de acción colinérgica pueden tener utilidad, o bloqueantes alfa-adrenérgicos como el prazosin. Y a veces es necesario recurrir al autocateterismo intermitente para evacuar la vejiga, y ya por una solución un poco más drástica, pero no es de uso común, la resección del cuello vesical o la incisión del esfínter interno vesical.
Con esto terminamos la clase de neuropatía diabética. Espero que haya sido de utilidad.